Mi marido conoció a su amante. Una joven posadera. En nuestro viaje. Tomé su ropa y me fui a casa sola. Me llamo Emily Johnson. Mi esposo, Steven, y yo tenemos la misma edad. Y tenemos una hija de 7 años. Recientemente, decidimos hacer nuestro primer viaje familiar en años. Elegimos una posada de lujo donde Steven se hospeda a menudo por trabajo. En nuestra primera noche allí, me desperté de repente con voces que venían del baño. ¿Curiosa? Fui silenciosamente a investigar y quedé atónita por lo que descubrí. Para mi sorpresa, encontré a Steven y Susan, la joven posadera, juntos en el baño privado al aire libre. Su ropa estaba esparcida en el espacioso vestuario. Escuché en secreto por un rato. Es emocionante hacer esto frente a tu esposa. ¿No? Lo hace más emocionante, dijo Susan en tono de burla. Dudo que Emily se despierte. Continuó. Ella no lo hará, una vez que se duerme. Se duerme. Pero esto, frente a la familia, añade un nivel completamente nuevo. Steven respondió de su conversación. Parecía que habían estado involucrados por un tiempo. Pensando en retrospectiva, si encontré su comportamiento demasiado amigable en la recepción un poco extraño. Llamaste a la joven posadera por su nombre de pila. ¿Son tan cercanos? Le pregunté a Steven. No es que ella me pidió que la llamara así. Todos mis colegas también la llaman por su nombre de pila, dijo mi esposo. Pero algo no me pareció bien. Noté que la forma en que ella miraba a mi esposo era tensa. Y mi esposo claramente se puso nervioso cuando le preguntaron por ella. A pesar de presenciar su aventura, estaba sorprendentemente tranquila. Por supuesto. Estaba herida, me sentí más indignada. Silenciosamente tomé su ropa y toqué la puerta del baño. Cuando nuestras miradas se encontraron, dejaron de moverse como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Emily?, exclamó Stephen cuando abrí la puerta. Desesperadamente trataron de cubrirse. Ninguno de los dos quería mirarme a los ojos. ¿Tener una aventura en nuestra habitación? ¿Qué audaz de tu parte?, dije. No es lo que parece, hay una explicación para esto. Tartamudeó Steven. ¿Qué tipo de explicación podría haber para una aventura? Para que lo sepas. Tengo todo grabado en mi teléfono. Dije. Los he grabado en mi teléfono. No quería guardar tal cosa. Pero necesitaba pruebas. Estaba sorprendentemente tranquila al respecto. Bueno. Me quedaré con esta ropa entonces. Continué. Eso es un problema. Por favor. Devuélvemela. Susan tiene que trabajar también. Por favor. Devuélvemela, suplicó Steven. No, ustedes dos esperen aquí por ahora. Respondí. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Steven. Esa será una sorpresa para más tarde. Disfruten el resto de su tiempo juntos, dije mientras cerraba la puerta del baño. También cerré la puerta del vestuario. La cerradura funcionaba tanto desde dentro como desde fuera. Podrían abrirla. Pero sin ropa. No podrían salir. Mientras empacaba, mi hija se despertó. Mamá. ¿Qué pasa?, preguntó. Lo siento. Pero tenemos que irnos a casa ahora, dije. ¿Por qué? ¿Qué pasó?, preguntó. Luego miró hacia el baño. El baño era visible desde la habitación. Y al ver a dos personas allí, dejó escapar un pequeño grito. ¿Por qué está papá?, su voz temblaba. No fue una sorpresa que estuviera conmocionada después de ver tal escena. Abracé a mi hija. Lo siento. ¿Qué está haciendo papá con esa persona de la posada?, preguntó. Papá nos traicionó a mí y a ti. Nancy. Lo siento. Tienes un padre tan terrible, dije. Nancy pareció entender algo. Incluso como una niña. Steven estaba gesticulando desesperadamente algo hacia ella. Pero sus ojos habían perdido por completo su calidez. Estoy bien mientras te tenga a ti. Mamá. Te seguiré sin importar qué, dijo. Me complació escuchar las palabras de mi hija. Había tomado una decisión desde que vi la aventura. Pero había pensado que tal vez no querría dejar a su padre.
Gracias. Vámonos a casa por ahora. ¿De acuerdo? Dije. Luego recogí nuestras maletas y salí de la habitación. Steven golpeó la puerta desesperadamente. Pero lo ignoramos y nos fuimos. Por supuesto. Había pensado en qué hacer a continuación. Incluso si nos divorciáramos. No sería interesante dejarlo así. Primero, planeo mostrarles a nuestros padres la escena. Los suegros eran personas razonables, estarían furiosos al saber que su hijo nos había traicionado y estaba teniendo una aventura durante nuestro viaje. Naturalmente. Mis padres también estarían furiosos. Por suerte. El viaje desde nuestra casa a la posada era de aproximadamente 1 hora. No muy lejos. Lo cual fue un alivio. Inmediatamente contacté a ambos grupos de padres cuando llegué a casa. Oga. Ambos dijeron que vendrían de inmediato. Sintiendo que era injusto involucrar a mi hija en discusiones de adultos. Decidí dejarla con la amable vecina, era cercana después de que le expliqué brevemente la situación. La vecina simpatizó con nosotros. Siento preguntar. ¿Pero podrías cuidar a mi hija? Pedí. Luego. Mis padres llegaron a la casa. Y acordamos reunirnos con los suegros en la posada. Los suegros también habían llamado al de mi esposo, eso probablemente haría que Steven entrara en pánico. Cuando regresamos a la posada con mis padres. El lugar estaba en un alboroto. La madre de Susan se disculpó con nosotros tan pronto como nos vio. He escuchado un poco de mi hija. Lamento terriblemente haber hecho algo que podría arruinar la familia de alguien. Dijo. Parece que la posadera. Preocupada cuando no hicimos el registro de salida a tiempo. Había ido a nuestra habitación. Allí. Encontró a 2 personas desnudas. Después de confrontarlos. Pareció haber entendido la situación. Desde entonces. Los 2 estaban vestidos con los embatas de baño y habían estado esperando en otra habitación. La madre de Susan tenía la intención de hablar con nosotros, también llevada por ella a la habitación donde estaban esperando. Tenían la cabeza gacha. Steven se puso pálido al ver a sus suegros y a mis padres. Los primeros en acercarse a Steven fueron sus suegros. Entonces su suegro golpeó fuertemente la cara de Steven. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Dijiste que siempre apreciarías a Emily y Nancy. ¿No es así? Yo lo siento. Esto no es algo por lo que simplemente puedas disculparte. Nunca pensé que serías alguien que traicionaría a su familia tan fácilmente en una aventura. En tu habitación. Al final. ¿En qué estabas pensando? Lo siento mucho. Steven guardó silencio. Parecía quedarse sin palabras. Luego nos sentamos a hablar. Primero, decidimos escuchar toda la historia de ellos. ¿Cuándo comenzaron ustedes 2 esta relación? Hace aproximadamente 1 año. Supongo. Por supuesto. Nunca tuve la intención de engañar al principio. Parecía que Susan había hecho el primer movimiento. Se había sentido atraída por Steven, quien visitaba anualmente en un viaje de empresa. Sabiendo que estaba casado. Había reprimido sus sentimientos. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de hablar. Y ella no pudo reprimir sus sentimientos y se confesó a Steven. Al ver su respuesta receptiva, intercambiaron datos de contacto y comenzaron a comunicarse. Gradualmente. Comenzaron a reunirse y desarrollaron una relación romántica. Incluso si no tenías la intención. Primero, el hecho es que ustedes 2 estuvieron involucrados. Comenzaron a salir solos más los fines de semana. Y la estabas conociendo entonces. ¿No es así? Steven asintió levemente. Estaba simplemente disgustada y solo pude suspirar. Pensando en retrospectiva. Steven se había vuelto distante y revisaba su teléfono más a menudo. Cuando pregunté. Estaba notablemente nervioso. También había comenzado a bloquear repentinamente su teléfono. Lo cual no había hecho antes. Nunca husmeé. Pero sí me molestó. Me sentí patética por no darme cuenta durante todo 1 año. Entonces Steven dijo, lo siento por traicionarte también. Pero no quiero un divorcio. Quiero seguir viviendo con nosotros 3. ¿Qué? Eso no te corresponde a ti decidirlo. Por supuesto. Lo sé. Pero nunca tuve la intención de romper nuestra familia. Te amo más a ti. Emily. Steve estaba suplicando entre lágrimas.
Pero sus palabras no me llegaron en absoluto. ¿En qué estaba pensando? ¿No entendió lo que nos había hecho? Mi ira hacia él creció aún más. Pero yo no era la única enojada. De repente, Susan se puso de pie. Espera un minuto. Steven. Dijiste que ibas a casarte conmigo. ¿Verdad? Siempre dijiste que me amabas más que a tu esposa. Eran mentiras. Susan se puso histérica. Se abalanzó sobre Steven agresivamente. Eso fue solo algo que dije en el calor del momento. Te dije desde el principio que no quería arruinar a mi familia. Nunca escuché tal cosa. Estaba planeando casarme contigo. Steven. ¿Qué pasa con mis sentimientos? No puedo ayudarte con eso. Steven debió haberla engatusado con sus palabras. Me sentí un poco apenada por ella. Entonces la posadera. La madre de Susan. Fue a su hija. Ya basta. No me avergüences más. Pero realmente estaba enamorada de Steven. ¿Querías estar con él lo suficiente como para destruir otra familia? Lo amaba mucho. No es natural querer estar con la persona que amas. ¿Incluso si están casados? ¿Por qué tengo que ser yo la culpable? Solo deja de hablar. Diciendo esto, la posadera abofeteó fuertemente la mejilla de su hija. Susan rompió a llorar en el acto. ¿No sientes ningún remordimiento? Preguntó su madre con voz fría. Pero Susan siguió llorando. Incapaz de responder. Entonces su madre suspiró pesadamente y dijo, estoy cancelando los planes para confiarte la posada. Deja la posada hoy. No quiero trabajar más contigo. Espera un minuto. Entonces, ¿quién se hará cargo de la posada? ¿Mamá? Dijiste que querías que yo me encargara de ella. Si quería dejársela a mi propia hija. Pero no quiero que una hija que engaña en la posada de su padre se haga cargo. Él debe estar triste en el cielo. La posada fue iniciada por la posadera y su difunto esposo. Pero falleció repentinamente por una enfermedad hace 5 años. Desde entonces, ella y su hija habían estado administrando la posada. Es comprensible que no pudiera perdonar la infidelidad en un lugar que apreciaban mucho. La ira de la posadera hacia su hija era evidente. Yo me encargaré de la posada por ahora. No vuelvas a casa tampoco. Ni siquiera quiero pensar en ti como mi hija. No digas eso. No es toda mi culpa, Steven también me engatusó. En este punto, una persona que ni siquiera puede expresar remordimiento no tiene esperanza. Debes reflexionar profundamente sobre tus acciones. Y por supuesto, debes asumir la responsabilidad hacia su esposa. ¿Por qué yo? Rechazada por su madre. Susan comenzó a llorar suavemente. Pero no había nadie allí para consolarla. Entonces fue el turno de Steven. Sus padres y suegros se acercaron a la figura encogida de Steven. ¿Sabes esto? Pero estamos cortando lazos contigo. No vuelvas a casa nunca más. ¿Hablas en serio? Hablamos en serio. Nunca más queremos verte la cara. Steven amaba a su madre, parecía dolido porque su suegro lo había repudiado. Pero ser rechazado por su madre parecía doler más. Steven comenzó a llorar. Temblando como un niño. ¿Por qué me enamoré alguna vez de un hombre tan patético? Es un misterio para mí ahora. Su tío se acercó a Steven llorando. A continuación había una razón por la que su tío había venido. Informaré este incidente a tu jefe. Estás en ventas y si esto afecta a tus clientes, será un problema. Por favor. No informes esto a mi jefe. Si me despiden, la compañía no te despedirá fácilmente. Pero seguramente perderás tu lugar allí. El jefe es un esposo devoto si se entera de tu aventura. Es posible que ni siquiera te hable más. Por favor. Simplemente no le digas a mi jefe. Steven temblando suplicó con su voz. Su tío que dirige su propio negocio es un CEO. Steven consiguió su trabajo actual a través de las conexiones de su tío en ese entonces. Después de ser despedido de su trabajo anterior, su tío lo había ayudado a encontrar este. Gracias a su tío, Steven pudo trabajar bajo excelentes condiciones. Si tuviera que cambiar de trabajo ahora, no hay duda de que su salario se reduciría a menos de 2/3 de lo que es ahora. Luchó mucho en su búsqueda de empleo antes. Así que probablemente no quería volver a pasar por eso. Por favor. No quiero que este problema llegue al jefe. He estado trabajando bien en la compañía y no quiero arruinar mi reputación de una vez. Tú eres el que hizo algo que bajaría tu reputación. Es tu propia responsabilidad. Por supuesto.
Sé que yo tengo la culpa. Pero creo que sabes esto. Pero también estoy cortando lazos contigo. Incluso si pierdes tu trabajo y luchas por encontrar otro. No vengas a pedir mi ayuda. No te ayudaré. Eso es duro. Rechazado por su tío, la desesperación era evidente en los ojos de Steven. Es el tipo de persona que se preocupa mucho por lo que piensan los demás. Si es marginado en el trabajo, es muy probable que renuncie. Parece creer que todo estaría bien si no nos divorciáramos. Emily, sufrirías si te divorciaras de mí, ¿verdad? ¿Por qué pensarías eso? Porque tenemos a Nancy y tú solo tendrías límites para mantenerla. A pesar de lo que dice Steven, no habría ningún problema si él no estuviera. Yo trabajo a tiempo completo y gano más que él. Además, tengo ahorros de antes de que nos casáramos. Mis padres me han asegurado su apoyo en caso de que suceda algo así, que no necesito obligarme a quedarme con él. Steven piensa que sufriría si nos divorciáramos. Nancy está creciendo y es talentosa. Por lo que su educación será costosa. Ella depende de mi apoyo. No sé cuál es tu malentendido, pero puedo criarla sola. Olvidaste que gano más que tú. Eso puede ser cierto. Nunca se sabe lo que podría suceder en el futuro y no se vería desfavorablemente en la sociedad si no tuviera un padre. Steven realmente parece decidido a evitar el divorcio a toda costa. Sin embargo, my mind is made up. Lo siento, pero no tengo intención de volver a estar contigo. Incluso si fuera solo una aventura cualquiera, se sentiría asqueado después de ver que estoy enojada ahora, pero también estoy profundamente herida. Lo siento, pero nunca te traicionaré de nuevo. Incluso me disculparé con Nancy. No hay necesidad de eso. Ella ya dijo que no quiere verte. Steven parecía profundamente afectado por esto, parado boquiabierto por un tiempo. ¿Realmente pensaste que después de mostrarle eso podríamos seguir como si nada? Pero soy el único padre que tiene Nancy. Es lamentable que seas su único padre. Incluso dijo que nunca quiere casarse con alguien como tú. Un traidor. Solo espero que no desarrolle una visión negativa de los hombres al saber que incluso su hija lo había rechazado. Steven comenzó a llorar profusamente. Me asombró lo mucho que podía llorar. Sin embargo, Steven no se rendiría fácilmente. Por favor, son todo lo que tengo en tal. No volveré a engañar y ni siquiera llegaré a este fin. Solo SK, dame otra oportunidad. Diciendo esto, Steven se aferró a mi brazo. Me sacudí la mano. No me toques. Viene decidido divorciarme de ti. Entonces su madre habló. Los hombres persistentes no gustan. Sabes esto, así que solo sigue la decisión de Emily en silencio. ¿Por qué estás en contra de mí también, mamá? Se supone que los padres deben apoyar a sus hijos. No digas tonterías. Ya no soy tu madre. No me llames mamá. Estas palabras parecieron picar profundamente a Steven y se quedó sin palabras. Steven y su suegra solían ser muy cercanos. Su padre era estricto, así que ella a menudo defendía a Steven. Ella siempre fue amable y gentil conmigo también. Esta era la primera vez que la había visto tan enojada. Entonces ella se disculpó conmigo. Emily, lo siento mucho por lastimarte a ti y a tu familia. Tal vez sea porque lo consentí demasiado. No es tu culpa en absoluto. En realidad estoy agradecida contigo, así que por favor no te preocupes por eso. Entonces mi suegro también inclinó la cabeza. Siempre le enseñé que debía proteger a su familia sin importar nada. Lamento que resultara ser una traición. No, gracias por ser siempre tan amable con Nancy. Por supuesto, no los culpo a ninguno de los dos. Si está bien contigo, todavía me gustaría que formaras parte de la vida de Nani. Gracias. Parece que mis suegros estaban preocupados de que nunca más pudieran ver a su nieta. Estaban llorosos ante mis palabras. Después de terminar con mis suegros, volví mi mirada hacia Steven. Su rostro era un desastre por llorar. Emily, realmente se acabó entre nosotros. Ya te lo he dicho. Por supuesto, espero que asumas la responsabilidad. Ya veo. Steven pareció darse cuenta de que cualquier cosa más que dijera sería feudal. Murmuró como si se hubiera rendido. Asegúrate de pagarla al amo y la manutención de los hijos. Nancy no parece querer verte por ahora. Así que no esperes ninguna visita. Bien, Steven respondió con voz temblorosa. Entonces me volví hacia Susan. Steve, una compañera justa. Ella se estremeció cuando nuestras miradas se encontraron. Por supuesto que te pediré una compensación también, así que por favor prepárate para eso. Su rostro se puso pálido ante la mención de compensación. $22,000. ¿De qué estás hablando? ¿Siquiera entiendes cómo funciona la compensación? La declaración de Susan hizo que su madre, la posadera, se pusiera roja de ira. Probablemente no esperaba que su hija fuera tan ignorante del mundo. No digas cosas tan estúpidas. ¿Crees que la compensación por una aventura es de solo $22,000? Será al menos $220,000. Discutiremos los detalles a través de abogados. Espera, no tengo ese tipo de dinero. Mamá, ayúdame. Susan, pálida y desesperada, se volvió hacia su madre en busca de ayuda. Claramente no entendía el monto normal de la compensación. Para referencia, Susan tiene 27 años este año. Aunque joven, está en sus últimos 20 años y debería saber mejor. No sabes nada sobre tener una relación con un hombre casado. Solo escuché el nombre de compensación. Eso es ridículo. Su madre suspiró pesadamente. Oye, puedes pagarlo primero, mamá. La posada gana dinero, ¿verdad? Tenemos dinero. No bromeas, eres un adulto. No limpies tu propio desastre, gritó su madre enojada, dándose cuenta de que no podía confiar en su madre. Susan se volvió hacia mí en busca de misericordia. No volveré a encontrarme con tu esposo. No puedes perdonarme la compensación. No tengo ningún ahorro e incluso tengo deudas por gastar demasiado. Debido al estrés parecía que su madre no estaba al tanto de las deudas de Susan, pero eso no es de mi incumbencia. Por supuesto que tengo la intención de hacerla responsable también. Tu deuda no es mi problema, es algo que creaste tú misma, pero me han despedido de la posada. Si me endeudo más no puedo sobrevivir. Tengo una vida por delante también. ¿De qué está hablando esta mujer? Me enojé por sus
Absurdas declaraciones. Mi vida también está en juego. Tú también destruiste a mi familia. Piensa en mi hija que perdió a su padre. En comparación con eso tus problemas no parecen mucho. Te lo buscaste tú misma. Realmente solo piensas en ti misma. Puede que haya hablado con dureza, pero creo que necesitaba escucharlo para entender. Susan comenzó a llorar temblando. No dijo nada más. Finalmente volví mi mirada hacia Steven. Encarguémonos del resto a través de un abogado. Nancy y yo volveremos a la casa de mis padres. ¿Qué pasa con la casa en la que vivimos? Si quieres quedarte allí está bien, pero dudo que puedas pagar el alquiler por tu cuenta. Nuestra casa es de alquiler y he estado pagando más del alquiler ya que gano más. Steven, probablemente preocupado por su futuro, se puso pálido. ¿Cómo se supone que debo vivir a partir de ahora? No me preguntes por qué no vives con ella. Después de que nos divorciemos eres libre de hacer lo que quieras. Susan todavía parece tener sentimientos por Steven, pero él permanece en silencio mirando hacia abajo. Probablemente no tiene intención de estar con ella. Todo fue solo un juego para él. Susan susurra entre lágrimas. Lo siento. Steven se disculpa sin hacer contacto visual, todavía mirando hacia abajo. Entonces Susan comienza a llorar a gritos como una niña. Sus gritos se podían escuchar fuera de la habitación y algunos empleados se asomaron. Susan sabía que Steven estaba casado y aún así se involucró, así que no siento ninguna simpatía por ella. Decidí que necesitaba asumir la responsabilidad de que nuestro divorcio finalmente se completó con la ayuda del abogado. Las negociaciones fueron bien. Steven no pudo discutir con los profesionales legales. Solicitamos una suma global para la compensación de Steven y Susan. Adicionalmente, Steven tuvo que pagar la manutención de los hijos y resolvimos la división de la propiedad de manera justa. Steven renunció a todos nuestros activos compartidos y pagó la manutención de los hijos en su totalidad. Fue su forma de mostrar algo de remordimiento después de que nuestra hora de divorcio. Incluso renunciara a su trabajo cuando su aventura en el trabajo salió a la luz. Luchó por encontrar otro trabajo y ahora vive en un departamento trabajando a tiempo parcial. Con la compensación y la manutención de los hijos sus ahorros deben estar casi agotados, por lo que es probable que viva con un presupuesto ajustado. Susan también se gana la vida con trabajos a tiempo parcial. En cuanto a mí, me mudé a un departamento con Nancy para comenzar una nueva. Nancy prefiere no ver a su padre, así que no estoy presionando para una reunión. Todavía tengo una buena relación con mis suegros y los visito ocasionalmente. Tengo esperanzas de un futuro más brillante con Nancy. Solo los dos